Vamos a ir a la palabra Génesis capítulo 28, versículo 10 al 22. Si lo tiene, dígame un amén. Génesis 28, 10 dice: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite en ella. Y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Padre, gracias por tu palabra, por la autoridad que tú me has dado. Me vuelvo contra el hombre fuerte de 3 de febrero. Lo atamos, lo amarramos y lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Amarramos el poder de la oscuridad y lo echamos fuera en tu nombre. Y declaramos vida, bendición sobre cada persona en este lugar. Espíritu Santo, háblanos en una manera especial. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Como mensaje o como título este mensaje le puse: Después de la incomodidad. Jacob venía con muchas incomodidades a nivel familia y sentimientos, porque venía huyendo de su hermano Esaú. Estaba amenazado de muerte y él estaba huyendo, estaba en otra tierra distinta, ya no había estado con su familia, estaba solo, pero tantas cosas que le estaban pasando en el corazón y en la vida de Jacob, que en realidad él sintió en muchas oportunidades como que estaba solo y hasta como que Dios lo había abandonado. Pero Jacob está en un lugar ahora donde va a dormir porque lo agarra la noche, y entonces se recuesta sobre el suelo y pone una piedra como almohada. Si hay algo que no puedo entender es cómo pudo dormir con una almohada que era una piedra. Bueno, hay algunas almohadas que son como una piedra, ¿no es cierto? Y si no dormís con tu almohada es como que te duele el cuello, te duele la cervical. ¿A cuánto les pasa eso? ¿No? Te falta la almohada, que no te toque la almohada. La almohada es intocable. Pero a veces te pasa también con la cama. Si vas a la casa de un ser querido, te pueden dar hasta su cama, pero de una u otra manera uno siempre extraña su cama, ¿no es cierto? Como que la cama de uno, no sé, es como que ya tiene la forma de uno, ¿no? Es como que todo está ya como determinado y uno ya tiene su ubicación, su forma. La cama es la cama. Y me vino a la mente que cuando viajaron los muchachos a Salta, en la camioneta, se iban turnando y algunos dormían en el suelo. ¿Y cuántas veces habrán pensado: cuando llegue a casa agarro la cama y la mato? Yo digo muchas veces eso, cuando viajo así, me toca dormir en otro lado, digo: cuando agarre la cama la reviento, ¿no? Y como que uno está esperando ese lugar, la cama. Ahora, Jacob estaba durmiendo en el suelo. Y si dormiste alguna vez en el suelo, ¿alguien durmió en el suelo alguna vez?
Algunos dicen, te hace bien para los huesos, para la columna. Te levanté hecho percha. Te duele hasta la uña, te duele todo, ¿sí o no? Si no, pero te hace re bien, es saludable. Y se tiraste en el piso, ¿sabes cómo quedás bárbaro? Y uno se levanta, pero por lo menos los que tenemos ya más de 30, entre los 40, te duele todo, todo te duele. Este hombre parece que estaba acostumbrado, pero vivía durmiendo por ahí en el piso donde lo agarraba la noche, en tiendas. Y durmió en el piso con una almohada de piedra y en esa incomodidad Dios se le manifestó. A veces las camas que nos tocan dormir, a donde tenemos que descansar, pareciera que fueran camas de piedra. Y cuando estoy diciendo de descansar, estoy hablando como que una persona se fue preparando en la vida y alguien en el mundo secular le llama, te fuiste preparando el colchón de tu vida. Ya sea una casita, una familia, un lugar donde permanecer, donde establecerte. Y aún, ¿por qué no? Algún negocito, algo que compraste. Es como que fue algo donde vos lo lograste y hasta querés descansar. Pero pareciera que aún en ese colchón o en esa cama de incomodidades se llena. Y a veces como que sentimos como que Dios nos abandonó y nos soltó. Pareciera como que Dios nos soltó de su mano. Y pareciera como que todas las cosas que nos pasan, pareciera como que Dios no está o se desentiende de ciertas situaciones. Jacob sentía como a Dios lejos de su necesidad. Pastor, ¿qué está diciendo? Jacob era Israel, le cambió Dios el nombre, es cierto, pero a pesar de la promesa y de la trayectoria de la palabra, de la bendición que había lanzado su padre sobre él, a pesar de esa situación y esa trayectoria de la palabra, en la promesa de Dios y en la palabra que Dios le había dicho, en ese trayecto lo único que estaba alcanzando Jacob era sufrimiento. Porque dígame, ¿dónde encontraba Jacob el cumplimiento de la palabra? Vivió sufriendo este hombre, pero años y años. Años y años sufrió. Sufrió con su suegro Labán, sirviendo por sus mujeres. Sufrió con su hermano. Dormía donde lo agarraba el sol. Vivía lleno de temores por las amenazas que su hermano le había dado. Y tenía una palabra de Dios, una promesa. Pero ¿dónde estaba el cumplimiento de esa palabra? Si Dios le había prometido. La Biblia dice que Dios no puede mentir. Dios es verdad. Entonces, ¿dónde estaba el cumplimiento de esa palabra? Este hombre vivía durmiendo en incomodidad de sus temores, de sus angustias, de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder. A pesar de que Dios le había prometido cosas. No te pasa a vos, no me pasa a mí, no nos pasa a todos nosotros, que Dios nos ha prometido cosas y pareciera que no podemos terminar de salir de aquellas incomodidades que nos perturban. Llámele temores, llámele angustias, llámele situaciones económicas, familiares, emocionales. Pareciera que de una u otra forma la promesa no se termina de cristalizar. Y uno dice, Dios, ¿dónde estás? O fue el hombre que me profetizó, o fue el hermano que se equivocó, o fue la hermana, o fue lo que a mí me pareció, pero ¿dónde está el cumplimiento de tu promesa? ¿Dónde está lo que tú me prometiste? Sin embargo, en esa incomodidad de Jacob, él pudo ver a Dios. Él pudo ver a Dios en medio de su incomodidad. Esta incomodidad que estás viviendo, ¿cuántos están pasando luchas? A ver, levántame la mano. De cualquier índole. Esa incomodidad que estás viviendo, no es que Dios se ha olvidado o se ha desentendido de ti. Esa incomodidad te sensibiliza, ¿sabe para qué? Para ver a Dios en medio de tu necesidad. Así que prepárate, porque en estos días estoy seguro que en medio de tu incomodidad Dios se te va a revelar y lo vas a ver en tu vida, en tu familia. Lo vas a ver, lo vas a palpar. Acuérdese de esta palabra. En estos días vas a ver a Dios en medio de tu incomodidad. Dígame un gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice el versículo 16 y 17. Dice la palabra de Dios
Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En medio de su incomodidad tuvo un sueño agradable. Yo que cuando uno come mal o duerme mal, la mayoría de los sueños son terribles. Son terribles. ¿Saben? En este mes de junio voy a estar predicando todo el Apocalipsis. Jueves un capítulo, sábado otro capítulo, domingo por la noche otro capítulo. Y durante todo el mes de junio les voy a enseñar el Apocalipsis capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Cuántos van a venir? Pero lo que me pasa es que después que enseño el Apocalipsis, se levantan hermanos diciendo: pastor, tuve un sueño. Arrancan con el ayuno de Zacarías y a la noche ponerían todo. Zacarías y a la noche ponerían. Y como ponerían y se comen la vida, se comen todo, entonces lo que pasa es que empiezan a soñar. Y sueñan monstruos de 25 cabezas, 4.000 cuernos, los monstruos llenos de grano. Y dice: pastor, soñé. ¿Qué es este sueño que tuve? ¿Qué sé yo lo que es? No sé lo que es el sueño ese que usted tuvo. Pero usted tiene que saber, es pastor. Pero yo soy pastor, pero no significa que sea pastor, te tengo que decir todos los sueños que tuviste. En esa incomodidad, este hombre tuvo un sueño bueno. Espero que en el Apocalipsis usted tenga sueños buenos. ¿Amén? ¿No sabe lo que me pasó la vez pasada? Habíamos venido de un viaje. Y entonces veníamos con ese refrán: vamos a reventar la cama cuando la agarremos. Entonces llegamos con mi esposo, nos acostamos y de repente veo como a las 3, 4 de la mañana que me están tirando la almohada. Y me dice: dame la almohada, me decía. Yo entre dormido: dame la almohada, mi almohada, me decía. Le digo: ¿qué te pasa? Me dice: dame mi almohada. Le digo: no, pero vos tenés la tuya. Ah, bueno, dice. En dormida la pastora me empezó a arrancar mi almohada y me dolió, toda la cabeza me dobló así. Y al otro día le digo: ¿vos me pediste la almohada? Y dice: la verdad que no me acuerdo. Casi más me rompe el cuello. Y eso que no había enseñado Apocalipsis. Imagínense si enseño Apocalipsis, estamos todos perdidos. Estamos arruinados. En la incomodidad vas a ver a Dios. Y el sueño que tuvo era tan agradable que dice que vio una escalera, y la escalera habla de la comunicación entre el hombre y Dios, entre la tierra y el cielo. La escalera significa que el hombre de Dios y la mujer de Dios, como ustedes, tienen acceso al cielo y a la tierra. Como dice pastor, todo lo que atemos, todo lo que desatemos en la tierra, en el cielo, será atado o desatado. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que dice la palabra de Dios es que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos acceso al cielo y a la tierra. Usted lanza la palabra en el mundo espiritual y algo pasa. Hoy estaba orando en San Martín y hubo gente manifestada. Hay gente que empezó a caer, a manifestarse. Dios se manifiesta de muchas maneras. Usted tiene autoridad, dígame un amén. Esa escalera no es solamente para Jacob, es para todos nosotros. Dios dice: yo soy tu padre y tengo una escalera puesta para ti, que toca en la tierra y que toca en el cielo, porque tú tienes autoridad sobre el cielo y la tierra, porque tú eres mi hijo, eres herencia de Dios. Dígame un amén, dígame un gloria a Dios. Tú eres parte de mi pueblo, dígame un gloria a Dios. El cielo y la tierra, gracias Javier, el cielo y la tierra están a tu disposición. Oh pastor, ¿qué me está hablando? Me está diciendo tantas cosas preciosas. Si pudiéramos entender que el cielo y la tierra están a nuestro favor, que cuando usted dice una palabra, algo pasa, algo sucede, algo ocurre en el mundo espiritual. Y eso que ocurre es porque usted es parte de este pueblo, usted tiene la autoridad del pueblo de Dios. Levante sus manos y diga conmigo: yo tengo autoridad en el nombre de Jesús. Levante sus manos y diga: yo tengo autoridad.
Pero ¿sabe cuándo esto funciona? Cuando usted lo dice y lo siente acá. Cuando usted lo dice de boca no pasa nada. Diga, yo tengo autoridad. ¿Lo siente que vibra acá? Usted tiene autoridad. Dele un aplauso al Señor que le dio autoridad. Dios. Dice la Biblia que Dios estaba en lo alto de la escalera. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Este es un buen tema. Dice que ángeles de Dios, ¿qué hacían? ¿Descendían o subían y descendían? ¿Descendían y subían o subían y descendían? ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice? Subían y descendían. Fíjese que no dice que se abrió el cielo y entonces bajaban los ángeles. No, dice que los ángeles subían y descendían. Que subían significaba que estaban con Jacob. Hay muchos de nosotros que hemos perdido seres queridos o hemos pasado por situaciones difíciles o nos hemos sentido abandonados a veces por amigos, por seres queridos, pero nunca jamás Dios te va a abandonar. Y los ángeles de Dios siempre estarán contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y si nuestros ojos espirituales fueran abiertos, veríamos a los ángeles aquí. ¿Saben? Una vez una persona dijo que los ángeles, a su criterio, él sentía como que los ángeles estaban desde el momento del nacimiento, cuando está la partera o el partero recibiendo al niño. Así como que Dios pone un ángel y ese ángel te va a cuidar durante toda la vida. Pero ese ángel que te va a cuidar durante toda la vida también es el encargado de llevarte cuando salgamos de este cuerpo. ¿Escuchó eso? Así que la Biblia dice en el Salmo 91, y mandará sus ángeles cerca de ti que te guarden ¿en cuántos caminos? En todos tus caminos. ¿En cuántos caminos? Así que los ángeles que te cuidan, ¿cuántos tienen ángeles? Que te cuidan, están acá hoy. Y deben estar charlando entre ellos. Che, ¿qué onda con...? No, este sabe lo que eres, una ametralladora. Este se ora la vida. ¿Y el tuyo, el que vos cuidás? No, este carreta. Este hay que empujarlo porque es medio gasolero. Pero los gasoleros ahora le debe decir el ángel, ¿no ves que son inyección, andan una barbaridad? No, este es el gasolero de los rastrojeros de... ¿Te acordás que había que empujarlo? Y este es una barbaridad. Y aquel, andan hecho un violín. Y el otro, y deben hablar entre ellos. ¿Saben que están acá los ángeles? Y los ángeles de Dios, una vez lo dije, no son como los ángeles como Cupido, ¿vio? Que está perdóneme, ¿no? Pero con la colita así levantada está. El angelito con un arco y una flecha. Y están así como un rulito así. Y la colita así redondita, las piernitas, chiquitito. Los ángeles de Dios te meten miedo. Los ángeles de Dios son varones de guerra. Tienen su espada desenvainada y te meten miedo. Y aunque muchas veces tú no lo supiste y ahora te vas a enterar, los ángeles de Dios están puestos para servicio, para servirte a ti. Y muchas veces saliste a la calle y el diablo quizás con sus demonios preparó una trampa para ti en la esquina. Pero los ángeles tuyos, los que Dios te manda para que te guarden en todos tus caminos, desenvainaron su espada, deshacieron toda obra del diablo, la quebrantaron, la rompieron, la hicieron pedazos y libraron el camino para que tú vayas en paz. Porque ellos guardan tus caminos todos los días de tu vida hasta que Él venga. Dígame un amén, dígame un gloria a Dios. Han deshecho el poder de las tinieblas y están en este lugar. Están en este lugar esos ángeles. Están acá, están acá. Y aunque usted no los vea, no significa que no estén. Les comentaba a los hermanos que en el momento de las campañas, cuando el hermano Carlos Anacondi arrancó, muchas personas vieron en visión ángeles en las plataformas. ¿Cuántos escucharon alguna vez de eso? Ángeles enormes. Queridos hermanos, los ángeles están para servirnos. Para servirnos.
¿Cuántos creen en los ángeles? Mire lo que dice Hebreos. No se vaya de este pasaje, Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio? ¿Para qué? A favor de los que son herederos de la salvación. ¿Cuántos son herederos de la salvación? Son espíritus ministradores, son ángeles de Dios que están para, ¿qué dice la Biblia? Para servirte. Así que ellos te sirven, ellos están, aunque tú no los veas, ellos están y te acompañan a todo lugar. Dígame un amén, dígame un aleluya. Mire, Dios en lo alto de esa escalera está diciendo que Él dirige todas las cosas, dirige el camino de los hombres, dirige todas las cosas porque Él es el que está sobre todas las cosas. Y dice la Escritura, queridos hermanos, que Jacob mientras soñaba quedó perplejo por el sueño que tuvo. Quedó como choqueado por lo que estaba viendo con sus ojos. No podía llegar a comprender la inmensidad de lo que él estaba viendo. Y en ese momento se da cuenta que Dios está. Muchos de nosotros caminamos en la vida y nos olvidamos que Dios está. Cuando vas al trabajo, cuando vas a tu casa, cuando vas a la facultad, a la escuela, cuando salís, cuando entras a la iglesia, Dios siempre está. Y Jacob ahora se está como despertando de ese sueño, diciendo, wow, Dios está en este lugar y esto es casa de Dios. Y Dios se le revela como el Dios de Abraham y de Isaac, el Dios de su padre y de su abuelo. Qué lindo sería, ¿no? Que si el Señor no viene antes, que dudo, porque Dios viene pronto, pero que nuestros hijos o nuestros nietos, Dios se le revele como el Dios de Alberto Rey, el Dios de Miriam, el Dios de Carlos, el Dios de Marcela, el Dios de María, el Dios de tus abuelos y de tus padres. Qué bendición sería. ¿Cuántos quisieran eso? ¿Les gustaría que Dios se le revele y diga, yo soy el Dios de tu viejo? ¿De mi viejo? Sí, de tu viejo. Soy el Dios de Agustín, soy el Dios de... ¡Qué barbaridad! ¿Se imagina? Queridos hermanos, Dios está en este lugar y la bendición de Dios va a caer no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre nuestras generaciones. Y lo que Dios le había prometido a Abraham cayó sobre Isaac. Y lo que Dios le prometió a Isaac cayó sobre Jacob. Y lo que Dios le prometió a Jacob cayó sobre José. Y lo que Dios le prometió a José y cayó sobre Efraín y sobre Manasés y así sucesivamente. Queridos hermanos, lo que Dios te prometió a ti, las bendiciones que derramó sobre ti, no solamente quedarán en ti, sino que caerán sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto extraordinario? ¿No es esto glorioso? Saber que Dios va a bendecir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Y yo me gozo, me alegro, porque tenemos un Dios glorioso. Tenemos un Dios que no solamente quiere bendecirnos a nosotros, sino que quiere bendecir nuestras generaciones. Y dice que recibe una promesa. Y mire lo que Dios le dice. Vaya conmigo, por favor, al versículo 14. Versículo 13 vamos a leer primero. Dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Una descendencia multiplicada. Y Dios le dice, te guardaré. Estaré contigo siempre. ¿Sabe que Dios no miente? ¿Cuántos creen que Dios no miente? ¿Está seguro de lo que usted está diciendo? Si Dios no miente, ¿por qué entonces no te alegrás cuando Dios dice, yo estaré contigo y te acompañaré a todo lugar y te volveré a traer hasta hacer contigo lo que yo te he prometido? Dios está diciendo, aunque todos te abandonen, aunque todo el mundo te deje,
yo no te dejaré. Y el concepto a veces que tenemos de Dios es errado, porque pensamos nosotros que cuando fallamos, los seres humanos nos abandonan, o nos dejan, o nos reprochan. Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, cuando Dios ve que una persona erra, pero vuelve a Dios y se arrepiente, Dios está diciendo, yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo estaré contigo todos los días, y te traeré y te llevaré y cumpliré mi propósito en ti. El tema es que a veces no creemos que Dios va a cumplir su propósito, porque vemos como que lo que Dios nos promete es tan grande y es tan amplio, que a veces nos sentimos como incapaces de poder alcanzar aquellas cosas que Dios nos prometió. Y pensamos que tenemos que hacer mérito porque venimos con una concepción o con una idea de que tenemos que hacer, no sé, muchas cosas para alcanzar algo, o tenemos que hacer muchas obras para alcanzar algo. Queridos hermanos, Dios ya hizo todas las cosas por nosotros. Él nos las quiere dar, y lo único que quiere Dios y desea Dios es que tú y yo creamos a lo que Él nos prometió. Y Dios dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida, te llevaré y te traeré y cumpliré mi propósito, porque no te dejaré, no te abandonaré hasta que no haya hecho contigo todo lo que yo te he prometido. Y esto es palabra de Dios. ¡Aleluya! No te voy a dejar hasta que haya hecho contigo lo que te prometí. No te voy a abandonar. No te voy a dejar, no te voy a abandonar, porque voy a hacer mi obra en ti. Por supuesto que Dios quiere que nosotros nos pongamos en el altar y nos rindamos a Él. Porque Dios quiere tu voluntad, que se doblegue a su voluntad. Pero Dios de una u otra manera está insistiendo. ¿Vio cómo insiste el diablo para que caigas en pecado? ¿Vio que insiste como mosca, como una mosca de velorio, ¿no? Es una mosca que está ahí continuamente. Yo me gozo porque mi esposa tiene una puntería con la paleta esa para las moscas. En el vuelo les pega así. ¡Pah! ¿No? Con esa. Y ya viene de familia, porque mi suegra también, con la matamosca, ¿no? La suegra tiene un matamosca que mango de acero, ese. Ya cuando los hijos van naciendo le enseña cómo matamosca, papá. El diablo es más pesado que una mosca de velorio. Pero hay algo que usted tiene que entender, que Dios no nos va a abandonar jamás. Cuando nosotros vamos a Él y nos rendimos a Él, Dios siempre está dispuesto para perdonarnos, para darnos oportunidad. Y mire esta palabra, porque está precioso esto. Dice, yo te voy a traer y voy a cumplir en ti lo que te he dicho. Y despertó, versículo 16, Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Mire eso, le cambió el nombre a la ciudad. Y eso es lo que nos pasa cuando Dios se nos revela. Cuando Dios se nos revela es como que vemos las cosas distintas. Y hasta podemos decir que vemos la casa distinta, el hogar distinto, el trabajo distinto, el barrio distinto, las flores distintas, porque no es que cambiaron las cosas, es que nosotros hemos cambiado en esa revelación de Dios y en ese toque de Dios donde Él se muestra a nuestra vida. Y estoy terminando y dice la palabra de Dios, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. ¿Cuántos quieren esto? Que no te falte el pan, que Dios te acompañe, que te dé para vestirte. Levánteme la mano. Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. Y dice, si volviera en paz a casa de mi padre, porque no tenía paz Jacob. Hay mucha gente que tiene promesas de Dios y no tiene paz. Hay gente que Dios les prometió cosas y no tiene paz, no está todo completo, como que falta algo. Y dice Dios, si volviere a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Mire usted la promesa. Dios le hace una promesa. Si hay algo que los hombres a veces lo último que entregamos es el bolsillo, ¿no? No, yo el diezmo, no, diezmo, olvídate. Máster, yo voy, doy mi ofrenda, mi diezmo, olvídate. No es que lo dice el pastor, lo dice Dios. ¿Cuántos quieren toda la bendición de Dios? Yo lo amo a Dios, pero el diezmo es para mí, ¿no? Yo lo amo a Dios. Dios dice, si yo soy tu Dios y todas mis promesas son para vos, lo mínimo que podés hacer es lo que hizo Jacob. Señor, y mire que Jacob no daba ninguna ventaja, porque era terrible todo lo que podía aprovechar y sacar. A su hermano le sacó de una u otra manera, el hombre aprovechaba todo y era como pirinola, toma todo, él quería todo para él. Pero cuando Dios se le revela, dice, si tú eres mi Dios y tú me acompañas y me das de comer y de vestir, yo te prometo que tú serás mi Dios y el 10% te lo daré a ti, de todas mis cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pégale un codazo al que está al lado, dígale, no te hagas celoso, Dios te está hablando. Hay gente que dice, ahí te sacan el diezmo. ¿Escuchó eso? Ahí te sacan el diezmo. Pastor ese te saca el diezmo. Y a veces la gente no sabe que le da a la iglesia estatal y ni siquiera va, porque de los impuestos se le paga al cura. Por lo menos nosotros disfrutamos lo que Dios nos da. ¿O no? Dígame un amén. Y cuando uno prueba a Dios, sabe que Dios bendice. Pero no me quiero ir a ese tema. Quiero decirles que en esa necesidad de promesa que Dios te promete, uno no puede más que decir, Señor, acá está mi vida. Te doy mi vida, te doy mi servicio, te doy todo lo que me diste, te lo doy porque en mi corazón hay gratitud. Cuando una persona hace voto con Dios, es porque Dios se le reveló. ¿Alguna vez pasaste al altar de la iglesia y dijiste, sentiste que Dios te está llamando y que te está pidiendo algo, te está pidiendo tu corazón? Y Dios de repente se te revela y te habla y te dice, quiero utilizarte, quiero hacer mi voluntad contigo. Y en ese momento, por ahí no tenés nada para dar, material, pero tenés para dar tu corazón, tu vida, y se lo das y te lo rendís a Dios. Yo creo que cuando una persona dice que ama a Dios, debe ir acompañada de muchas cosas. Debe ir acompañado con fidelidad, venir a la iglesia como vienen todos ustedes, fieles. No me digas que sos amante de Dios y venís a la iglesia cuando se te parece o sentís. Lo primero y lo primordial en la vida de un hijo y un hombre de Dios es saber que necesito esa relación con Dios en la casa de Dios. Por eso David dijo, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de tu casa. Lo segundo que tengo que hacer es rendirme. Yo lo que hago es, cuando Dios se me revela, yo siempre le digo, Señor, acá está mi vida. No, mis hijas, mi esposa, están bajo mi autoridad, pero te las entrego, son tuyas. Señor, todo lo que soy, te lo doy. Te prometo, Dios, que mi vida será para servirte. Y es lo que uno rinde en el altar. Hoy veía gente tirada en el altar llorando, gente arrodillada llorando, diciéndole, Dios, acá estoy. Es que cuando Dios se te revela, ¿qué podés hacer? ¿Qué otra cosa podés hacer sino entregarle tu vida? Porque Dios te pone talentos. Y te pone talentos porque te dio capacidades. ¿Se entiende? Te dio capacidad y te dio talentos. Y esos talentos te los va a venir a pedir. Algún día, delante de Dios, te va a pedir esos talentos que Él te puso. Y te los va a demandar y te los va a exigir. Porque te los puso a ti y no a otro. Y lo único que uno puede decir es, Señor, me diste 2 talentos. Tomá, conseguí 2 talentos más. Me diste 5, tomá, Señor, tengo 5 más. No ser, Señor, me diste 1, lo enterré. Porque no quería perderlo. En el reino de Dios las cosas se deben duplicar. Lo que les estoy enseñando ahora, lo que salió de mi boca, es una perla. En el reino de Dios las cosas se duplican, se multiplican, no se dividen, no se resta.
Y Dios estaba buscando en la vida de ese hombre llamado Jacob el poder multiplicar su descendencia. Porque Dios cumplirá su propósito. ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿Por qué Dios te llamó entre una multitud? ¿Por qué te puso en esta iglesia? ¿Por qué te señaló desde el cielo? ¿Por qué te empujó a que le conozcas? ¿Por qué te enseñó a amarle? ¿Por qué te enseñó a vivir con Él y a no poder vivir sin Él? ¿Por qué? Porque tiene planes. Y ni aún ningún hombre, ni yo mismo como pastor, tengo la autoridad para quebrar esos sueños en ti. No tengo autoridad por Dios para quebrar ese sueño, esa esencia que está en ti, la simiente que está en ti. ¿Acaso pudo Esaú quebrar los sueños que Dios tuvo con Jacob? No pudo hacerlo. ¿Acaso pudo Labán quebrar el sueño de Jacob? Tampoco pudo hacerlo. ¿Acaso sus propios temores pudieron quebrar el sueño? Tampoco pudieron. Uno solamente tiene el poder de abandonar y de abortar los sueños de Dios. Pero cuando Dios te da algo y se te revela, no puede dejar de haber devoción y voto al Dios que te llamó. Porque no te llamó como una persona más. No llamó al tuntún. No llamó entre la multitud a ver cualquiera. Señaló. Y te señaló a ti. Lo que estoy diciendo es fuerte. Y como te señaló a ti, te pedirá cuenta. Porque te señaló. ¿Por qué no te puedes apartar de Dios? Oiga, ¿por qué no puedes vivir sin Dios? ¿Por qué no puedes vivir sin Él? ¿Qué hay en este hombre que te está hablando? ¿Algún poder? ¿Que no eres suficientemente inteligente para darte cuenta que no eres llevado de las narices por lo que un hombre dice? Porque entiendes y porque eres súper inteligente que es Dios mismo el que ha seducido tu alma, el que se ha revelado a tu vida y el que no puedes vivir sin Él. Y ese Dios que viene pronto, viene a buscar una iglesia rendida, una iglesia que sabe vivir y caminar por las promesas a pesar de las incomodidades. Las incomodidades de la vida muestran si la promesa fue verdadera. Las incomodidades de la vida muestran si las promesas fueron verdaderas. Solo las incomodidades. Porque aquellos que no fueron señalados por Dios, cuando vienen las incomodidades se apartan y se alejan. Algunos me dicen, pastor, ¿qué tiene Villa Bosch? Son las 11 de la noche y la gente está ahí escuchando la palabra. Que al otro día no trabajan, al otro día no estudian. Por supuesto que trabajan, por supuesto que estudian. Pero ellos saben que dependen de Dios. Y necesitan oír la voz de Dios y emprender una semana bajo la voz de Dios. Queridos hermanos, lo que te tiene hoy aquí es el Dios que te señaló del cielo y te llamó y te dio promesas. Y cuando Dios promete algo, Dios irá a exigirte que se cumpla lo que un día te prometió. Pasarán los días, pasarán los años, hablará la gente de ti, te señalará, pero Dios cumplirá su propósito en ti. Oh, siento la gloria de Dios en este lugar. Se va a cumplir ese propósito. Y por más que quieras correr, por más que quieras andar errante, por más que hagas planes lejos de Dios, no podrás vivir sin Él. Y no te estoy maldiciendo, te estoy bendiciendo. No podrás vivir un solo día. ¿Por qué un hombre y una mujer pueden ser destratados y tratados por líderes? ¿Por qué hombres y mujeres lloran y los lastiman y los hieren, pero no pueden dejar de buscar a Dios y de buscar una iglesia? Porque no fueron llamados por un hombre, fueron señalados por Dios. Y cuando Dios señala a una persona, sabe por qué lo hace. Dios nos fue a buscar a nosotros en nuestra incomodidad. Nuestras incomodidades permitieron que Dios se nos revele, muchachos.
esa quebradura de la moto, esa tibia, ese peroné, esa ruptura sentimental, ese quebrarte económicamente, esa enfermedad hizo que Dios se te revele en la incomodidad. Y empezaste a soñar. Hace unos meses atrás vino un chico y se paró en ese altar y empezó a llorar. Y me llamaba la atención que día tras día lloraba sin decir palabra. Oré durante semanas por él, pero nunca le pregunté una sola palabra. Un día le pregunté su nombre. Me dijo su nombre. Dios empezó a tratar con él. Y en su incomodidad, durmiendo en un lugar que no es su casa, lejos de su familia, lejos de sus seres queridos, lejos de todo el mundo, empezó a creer que Dios lo estaba llamando. Y un día me dijo: pastor, yo quiero ser como usted. Y le dije: es fácil. Hay que amar a Dios. Es muy fácil. Y me dijo: pastor, yo dejé todo. Yo tenía una vida liberal. Yo tenía relaciones. Yo era un hombre que hacía todo lo que el mundo hace. Pero Dios se me reveló. Y llegó a la oficina corto de palabras y me dijo: pastor, ¿sabe qué? Yo quiero servir a Dios. Soy joven. Tengo apenas 20 y tantos años. Quiero servir a Dios. Y le dije: el que sirve a Dios está dispuesto a todo. Y me dijo: acá estoy, pastor, dispuesto a todo. Ese chico empezó a servir a Dios. Hoy es el primero en llegar y el último en irse. Allí está Elías, un chico de Bolivia, rendido a los pies de Jesús. Y lo único que quiere hacer es amarlo y hacer su voluntad. Como cada uno de ustedes. En tu incomodidad, no llores pensando que Dios se olvidó de ti. En tu incomodidad, sabe que Dios se te quiere revelar. Y no solamente se te quiere revelar, Pablo, no solamente se te quiere revelar, te quiere prometer cosas. Y no solamente te quiere prometer cosas, sino quiere que tú también le prometas cosas a Él. Ese altar que está allí está abierto. ¿Sabe para qué? Para que Él te vuelva a prometer cosas y para que tú le vuelvas a prometer a Él. ¿Se anima a salir de su banco, ir hacia el altar y decir: acá estoy, Dios, yo te prometo que te seré fiel? Sé que muchas veces me equivoqué y te prometí cosas y no las cumplí. Tú sabes que muchas veces me sentí ingrato y hasta sentí que fallé y que me burlé de ti, y te pido que me perdones. No sé otra cosa que vivir sin ti, y es lo que el pastor decía: ¿dónde huiré lejos de ti? ¿A quién iré? Si no sé vivir sin ti, eres la razón de mi vida. Déjame verte por esa escalera, como Jacob te vio. Déjame, Señor, servirte. Déjame. Te pido perdón por no haber creído a lo que me prometiste, porque lo veía tan alto. Te pido que me perdones. Te pido que me ayudes, Dios. Ayúdame a servirte con estas manos. Ayúdame a servirte con este corazón. Es todo lo que tengo para darte. Mi corazón, mi vida, mi servicio. Oh, el Señor está en este lugar. Siento su gloria aquí. Siento su gloria aquí. Siento su gloria aquí.